¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. El día de hoy estoy muy feliz porque tengo la oportunidad de compartir, de estar aquí con la palabra. Gracias a los pastores por darme este espacio, de verdad se los agradezco. No solo el hecho de poder estar aquí, sino la confianza y el amor que han demostrado para que yo pueda estar aquí. Ellos han sido la herramienta que Dios ha usado para forjar mi vida, para llevarme a crecer y para que hoy pueda estar aquí. Y es gracias a Dios y gracias a sus vidas, de verdad, pastores, les amamos mucho. Sé que no hablo solo por mí, sino por toda la iglesia que les está viendo. Love you, pastors. Y en inglés y toda la cosa, para agarrar confianza. Vamos a orar, ¿les parece? Padre, te damos muchas gracias por esta mañana, Dios. Gracias por cada familia que está conectada viéndonos, por cada joven, señorita que está viendo esta transmisión, aún en otros países, aún en otras ciudades, sin importar dónde estemos, Dios. Sabemos que tu Espíritu está con nosotros, Padre, y yo te pido que tu Espíritu hable hoy, Dios. Calla mi voz y habla tú, Padre. Y quita toda distracción que pueda haber, que nada pueda minar la palabra que quieres hoy sembrar en nuestros corazones, Padre. Dirígeme, Padre, a hablar de la manera correcta las palabras que tú me has dado para tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el mensaje de hoy se llama Los últimos serán los primeros, y estaba pensando cambiarle el nombre a Yo soy último. Hashtag Yo soy último, y lo vamos a descubrir en el proceso, pero quería que me acompañaras. Hoy vamos a estar casi todo el tiempo en Mateo 19 y 20, más específicamente Mateo 20. Yo te animo a que si tú no tienes tu Biblia ahí, vayas por ella, agarres tu celular. Yo recomiendo tu Biblia física para no estarte distrayendo con notificaciones y todo. Tal vez si estás viendo la transmisión en tu celular, con mayor razón tu Biblia física sea lo indicado. Entonces vamos a Mateo 20, yo ya los tengo aquí copiados los versículos, pero te espero a que lo busques. Y es una buena porción. Vamos a ir primero a Mateo 19:30. Dice: pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. Esto es Mateo 19:30, estoy leyendo en NBI, en Reina Valera llama que los postreros serán primeros. Y luego vamos a Mateo 20, ahí mismo el versículo 16 dice: así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Ahora, ¿en qué momento llegan estas frases? Porque es curioso que en el último versículo del 19 está esta frase que parece un proverbio. Luego a la mitad, dentro de una parábola, vuelve a estar esta frase escondida, y luego al final de la parábola Jesús la vuelve a decir, que es en el versículo 16. Pero ¿cuándo llega esto? Y es que antes de que Jesús dijera esta frase, es cuando el joven rico se acerca a Jesús y le dice: ¿qué puedo hacer para ir al cielo? Jesús le dice: pues tienes que guardar los mandamientos. El joven rico dice: los he guardado todos. Jesús, conociendo su corazón, le dice: bueno, ve y vende todo lo que tienes. El joven rico se entristece y se va, porque no quiso regalar todo lo que tenía, no era vender. Ve y da todo lo que tienes a los pobres. Él no quiere, se va entristecido, y dice Jesús: es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre en una aguja a que un rico entre. Y entonces los discípulos le preguntan a Jesús: Jesús, entonces, ¿quién puede ser salvo? Y Jesús dice esta declaración tan fuerte, y es una revelación del evangelio, y dice: para el hombre es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Y es una frase increíble, puedes tomarla en este tiempo de tu vida. Hay cosas para el hombre son imposibles, pero para Dios no hay nada imposible. Y yo esperaría que después de eso los discípulos dijeran: amén, sí, gloria a Dios, qué bueno que en ti tenemos esperanza. Pero lejos de eso, Pedro le dice: bueno, el joven rico no quiso dejar todo, pero yo he dejado padre, madre, hemos dejado casa por seguirte a ti. Y Pedro le dice en el versículo 27 del capítulo 19: ¿qué pues tendremos? ¿Qué nos toca a nosotros? Jesús acaba de decir: para Dios no hay nada imposible. Y la respuesta de Pedro en el siguiente versículo es: ¿y qué nos toca? Porque nosotros sí hemos dejado cosas. Es como que pasa desapercibido Pedro la gran verdad que acaba de decir Jesús, y se enfoca en: bueno, ¿qué me toca a mí? ¿Qué merezco yo? Y Jesús le dice: está bien, tú has dejado cosas, te van a tocar.
Todo lo que has dado se te va a devolver multiplicado en la tierra y en el cielo. Pero, después de que le contesta Pedro de su recompensa, le dice, pero, y viene este versículo, muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. Y para explicar más profundamente, cuenta esta parábola, que es la parábola de los obreros de la viña, y empieza diciendo, te la voy a contar brevemente y luego la vamos a ir viendo algunos puntos clave. Tal vez ya la conoces, si no, igual te la voy a contar, y si sí, pues igual te la voy a contar. Entonces, la parábola de los obreros de la viña habla como un hombre padre de familia va a buscar obreros que pueda contratar para que trabajen en su viña, porque resulta que en la cultura judía o en ese tiempo, cuando tú sembrabas uvas, había un momento donde necesitabas más trabajo del normal porque tienes muy poquito tiempo para la cosecha. Entonces ellos van, el padre de familia va y contrata obreros bien tempranito en la mañana, a las 6 de la mañana. Y contrata a los obreros y les dice, te va a pagar un denario. Los obreros aceptan ir a trabajar con él y van a su viña a trabajar. Pero luego vuelve a salir a las 9 y a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde a conseguir más obreros para su viña. Y les dice, a los de esas horas les dice, les voy a pagar lo que es justo. Y luego ya a las 5 de la tarde, a la hora 11ª la Biblia le llama así, que viene siendo las 5 de la tarde, una hora antes de que se cumpla la jornada de 12 horas de trabajo, va y busca y se encuentra que hay algunos a los que todavía no les han dado trabajo, y entonces les dice, hey, yo también te quiero contratar a ti, ¿por qué no vas y trabajas en mi viña? Es una hora, y dice, te va a pagar lo justo. Entonces van, todos ellos trabajaron, y a la hora de que les va a pagar, los forma primero del que llegó al último, los últimos los forma primero, y a todos les va pagando un denario. Entonces los primeros en llegar, que ahora están al último en la fila, dicen, a mí me va a tocar más. Pero cuando llegan les paga también un denario. Frustrados dicen, ¿por qué? ¿Por qué nomás nos pagas un denario? Y empiezan a murmurar y se quejan y dicen, oye, nosotros estamos aquí desde la mañana y les estás pagando lo mismo a ellos. Y él les dice, hey, ¿cuál es su problema? Yo les dije que les iba a pagar un denario, les estoy pagando un denario. ¿Acaso no puedo yo hacer lo que quiera con lo que es mío? ¿O es más bien que tienes envidia de que yo soy generoso? Y entonces pues le dice, toma tu dinero y vete. Y así termina, y terminando esa parábola, Jesús vuelve a repetir la frase de así que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Entonces en menos de 17 versículos vemos esa frase al principio, esa frase en medio en la parábola cuando le paga primero a los últimos, y esa frase también al final. Y quiero que busquemos más a fondo qué es lo que Jesús estaba tratando de comunicarle a sus discípulos aquí en medio del contexto de lo que estaba sucediendo. Bueno, quiero empezar. El versículo 1 de Mateo 21 dice, asimismo el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Y empieza diciendo, ¿qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es todo donde Jesús es rey, es Señor. Eso es el reino de los cielos. Mira, la gente cuando llegó que venía Jesús, ellos esperaban que tomara un reino físico, pero el reino que Jesús estableció fue espiritual. Ellos pensaban que iba a conquistar a través de la fuerza, pero Jesús conquistó y sigue conquistando a través del amor. Ellos esperaban que el reino de Dios fuera un gobierno a través de ese país, del pueblo de Israel o de muchas naciones, pero Él ahora gobierna en muchos corazones. Ese es el reino de los cielos. E incluso Romanos 14:17 nos dice que el reino de Dios no es comida ni es bebida, no es algo físico, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es algo espiritual, el reino de los cielos. Hoy el reino de los cielos está establecido en la tierra a través de ti, a través de mí, y todos aquellos que creen en Jesús son el reino de los cielos que se va extendiendo a través de lives como estos. Es impresionante cómo Dios ha establecido su reino en toda la tierra. Hoy cualquier persona con internet puede conectarse a la palabra de Dios. Dios está estableciendo su reino. Entonces empieza diciendo, el reino de los cielos es como este hombre que sale. Ahora, cuando este hombre sale, a los primeros trabajadores les dice, te voy a pagar un denario. Y ellos están de acuerdo, pero te voy a decir por qué están de acuerdo. Se cree, dicen, basándome en comentarios de John MacArthur, él dice que un denario era el salario de un soldado.
No era el salario de una persona que iba a pedir trabajo. De hecho, que ellos tuvieran que estar ahí pidiendo trabajo, nos habla de que no eran tan profesionales, tan competentes. Si tú necesitabas a un carpintero, ibas a ir a la carpintería a llevarle el trabajo. Pero que ellos tuvieran que salir a buscar era porque no tenían un área de especialidad. No tenían un trabajo, un oficio al que ya se dedicaran. No eran los mejores obreros de la ciudad. Estaban ahí buscando una opción. Y están estos trabajos temporales de un día y logran vivir al día, trabajando cada día y ver qué sale. Entonces, imagínate esta situación. Todos estos obreros salieron de su casa sin la seguridad si iban a tener trabajo ese día. Y salen dudando de qué va a pasar. Y están ahí esperando a ver si alguien llega a pedir su servicio. Tal vez llegan unos y no se los llevan, y tal vez llegan unos y se los llevan y les van a dar un pago. Y de repente llega este hombre que les dice: ok, ¿quieres trabajar en mi viña? Sí, claro, a eso vine. Te voy a pagar un denario. O sea, ¿me vas a pagar lo mismo que a un soldado? Y eso es impresionante. Dice: ¿Cómo me vas a pagar lo mismo que a un soldado? Y sí, te voy a pagar un denario. Para ellos fue el día. Se les hizo el día. Vine a buscar trabajo, no tenía la certeza que iba a tener trabajo, pero ahora no solo tengo un trabajo, sino tengo un muy buen salario. En ese momento ellos estaban agradecidos. Habían recibido un buen salario, un buen trabajo. Entonces, eso es clave, porque tenemos que entender: el denario que iban a recibir era gracia. Ya estaban recibiendo algo que no merecían. Y continuamos en la historia, y el amo va por unos... Después a las 9, a las 11, a las 3, que ya era tarde. Pero luego llega a las 5 de la tarde, una hora antes de que termine el turno. Y vamos a Mateo 26 y 7. Versículo 6 dice: alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó: ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? ¿Por qué nadie nos ha contratado? Contestaron. Él les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Ahora, analicemos este momento. Sí, creo que era obvia la pregunta. ¿Por qué están aquí sin trabajar todo el día? Pues porque nadie nos ha contratado. ¿Qué quieres que te diga? Ahora, ¿por qué nadie los había contratado? Estamos viendo que este grupo de obreros son gente no especializada, que tal vez no tienen un oficio ya. Pero encima de este grupo parece que todavía hay selección, hay niveles en este grupo. Están aquellos que pueden irse primero, que son más, podrían ser más atractivos, pueden parecer una mejor inversión a primera vista. Y hay otros que tal vez todos los que estuvieron yendo a la plaza dijeron: no, ellos no. Y llega el padre y les dice: ¿por qué están aquí sin hacer nada? Y ellos tal vez vieron y dijeron: pues no nos ves. Tengo una deficiencia, no sé, soy muy conflictivo, nadie me quiere porque soy un peleonero. Me perdí un brazo cortando cuando era carpintero y ahora ya no puedo ejercer más mi oficio. Tal vez es un huérfano que es demasiado chico para que alguien le dé trabajo, pero no tiene otra forma de llevarle comida a sus hermanos. Pienso que también en esa plaza pudo haber un anciano que sus hijos se olvidaron de él y ahora quiere llevarle comida a su esposa, pero nadie lo escoge por anciano. Y el padre les pregunta: ¿por qué están aquí desocupados todo el día? Y ellos dicen: pues no es obvio. Imagina cómo te sentías después de haber pasado todo el día y que se iban y a ti no te llamaban, no te escogían. ¿Sabes qué llegas a pensar en una situación así? Yo soy una persona no contratable. Yo soy alguien no deseable, alguien que no busca a la gente. Y el padre, al decirles: ¿por qué están aquí todo el día?, no está buscando señalarlos o apuntarles y decirles: ¿qué les pasa, holgazanes? Él conoce la situación. Al decirles: ¿por qué están aquí todo el día?, Él les está diciendo: si son capaces de ir a trabajar. Y ellos dicen: ¿de verdad piensas eso? Al hacer esa pregunta está implicando: ¿por qué nadie los ha contratado? Si pueden hacerlo. Él les está cambiando. Él está quitando esas clases que había. Y Él está diciendo: ustedes son contratables. Ahora, ¿cuál es lo importante de esto? Porque esta es una historia que Jesús está contando, pero refleja el corazón del Padre. Porque hoy Dios te dice a ti: no sé por qué te rechazaron, no sé por qué te abandonaron,
No sé por qué te sientes solo. No sé por qué situación estás pasando. No sé por qué no te han contratado. No sé por qué no estás donde te gustaría estar. Pero yo te quiero en mi viña. Dios dice, para mí tú sí eres contratable. Para mí tú no eres un obrero rechazado. Eres un obrero aprobado. Pero tengo deficiencias, no soy el mejor empleado, no soy el más estable emocionalmente, normalmente me peleo, tengo mis vicios. Pero el Padre te dice, tú eres contratable. Tú eres alguien que quiero en mi casa. Dios no tiene escalas, Dios no tiene niveles. Por más desgastado que te sientas, por más quebrantado que te sientas, ese es el corazón del Padre. Jesús lo conoce, lo está planteando en esta parábola. Pero Isaías también lo dice. Isaías 42:3 dice, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia. Dice, apenas y arde la mecha, la caña ya está quebrada, pero no la terminará de romper y no desechará esa mecha. ¿Por qué? Dice, porque Él con fidelidad hace justicia. Y justicia en el reino de Dios es que no hay escala de personas. Él dice, yo no te desecho por tu incapacidad. Yo no te desecho por tus debilidades. Yo no te desecho por tu pasado. Tú eres bienvenido en el reino de Dios. ¿Tienes debilidades? El reino de Dios es para ti. Por eso Pablo decía, me glorifico en mi debilidad, porque Él ahora se magnifica en mi debilidad. Decía, Dios, quítame esta debilidad. Y Dios le dijo, bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces dice Pablo, me voy a sentir orgulloso de mis debilidades, porque es un espacio para la gloria de Dios. Y luego leemos en el versículo 8 y 9 del capítulo 20 en el que estamos. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, o sea, los de las 5 de la tarde, recibieron cada uno un denario. Entonces, el amo decide ordenarlos, ponerlos en ese orden. Pudo haber escogido pasarlos en el orden como fueron llegados, pero intencionalmente él dice, quiero que, y Jesús obviamente en la historia, dice, quiero que primero pasen los últimos. Y entonces los que habían llegado primero, ahora que ven cómo les pagan más, empiezan a decir, a nosotros nos va a pagar más. Y crean en su mente un concepto de justicia. Y cuando llegan, esperan más. Ahora, pero quiero que pongas atención, fue intencional que se puso así. Muchas de las injusticias que tú estás viviendo realmente no son injusticias. Solo es el Padre tratando de revelar tu corazón, tratando de revelar la falta de agradecimiento que hay. Pero siguiendo la historia, pone ahí los últimos serán, pone ahí, dice, ok, pon a los últimos primero. Y ya leímos este versículo 3 veces. Y yo tenía un conflicto con esta frase y te la voy a ilustrar cómo era mi conflicto. Entonces mira, yo traje unas piezas de dominó para mostrártelo. Aquí las voy a poner. Y yo siempre que leía esta frase de los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos, tenía este conflicto y a ver si te lo puedo ilustrar. La Biblia dice que Jesús dice, los últimos serán los primeros. Entonces si este está el último, lo pongo primero. Ahí, no se quiere parar. Si este está el último, lo pongo primero. Pero dice, y los primeros serán los últimos. Entonces dice, ok, pero este lo acabo de poner aquí. Entonces ahora tengo que moverlo para atrás para que vuelva a estar en su lugar. Pero dice, y los últimos serán primeros. Entonces vuelves a pasar al último, primero. Perdón. Pude haber buscado bases más estables, pero esto es más emocionante, amigos. A lo que voy es, si tú dices, ok, los últimos son primero, ok, pasas los últimos primero. Pero lo dices, los primeros son los últimos, pues los vuelves a pasar para atrás. Y así se crea como un loop. No sé si logro ilustrar mi conflicto, pero los últimos primero, los primeros al último, y de alguna forma no llegamos a ningún punto. Yo decía, ¿cuál es el punto de los últimos serán los primeros son los últimos? ¿Cómo puede ser eso posible? Y esto es lo que creo que puede ser. La única forma de que los últimos sean primeros y los primeros sean los últimos sin que nos quedemos en un círculo que da vueltas y vueltas es que no estén en fila y que todos estén
en el mismo nivel. Y así, los últimos son primeros y los primeros son últimos. Y no importa a qué horas llegaste a la viña, para todos tienen un denario. No importa cuándo llegaste a Cristo, igual tienes salvación. No importa cuál sea tu pasado, el amor del Padre es igual. No hay niveles, porque en el reino de Dios los últimos son los primeros y los primeros son los últimos. Y la única forma de lograr esto es que dejemos de pensar en filas y pensemos, somos una línea, somos un cuerpo. Porque eso dice la Biblia, que tú y yo somos un cuerpo. Y yo no puedo decir, ok, quiero poner mi pierna enfrente, pero el resto de mi cuerpo lo quiero atrás. No, la única forma es que todo mi cuerpo avance al mismo tiempo. No puedo desarmarme y ponerme en filas y decir la cabeza es mejor que los pies y los hombros son mejor que el estómago y entonces me voy a desarmar y lo voy a acomodar en niveles. No funciona así, porque en el reino de Dios los últimos son los primeros y los primeros son los últimos. Todos estamos igual. No hay filas. Tenemos que avanzar como un cuerpo. Y en ese caso yo soy el último y tú también, pero también soy el primero y tú también, porque los últimos son los primeros y los primeros son los últimos. ¿Qué es esto? Es la definición de justicia del reino. No hay niveles. Todos estamos igual. Pedro le decía a Jesús antes de esta parábola, hey, el joven rico no quiso dejar sus cosas, pero yo dejé todo. Y Jesús le dice, sí te va a tocar una recompensa, pero en el reino de los cielos los últimos son los primeros y los primeros son los últimos. A veces tenemos estas expresiones de, es que yo no soy tan espiritual como esta persona, es que yo soy más espiritual que esta persona, es que yo soy más cristiano que esta persona, es que yo soy mejor que tal, es que yo soy diferente, y nos ponemos en una fila. Pero el reino de los cielos no funciona así. En el reino de los cielos los últimos son primeros, los primeros son los últimos. No importa a qué horas llegaste a la viña, el denario es el mismo. ¿Y sabes cuál es nuestro denario? Eso que recibimos de gracia es Jesús. El Padre de la viña representa a nuestro Padre celestial y que nos da algo que no merecemos. Jamás nuestras capacidades podrían habernos dado la salvación, pero Dios, por su gran amor con que nos amó, nos ha hecho hijos a través de Jesús y recibimos su gracia. Pero a veces se nos olvida y empezamos a compararnos y decir, ¿por qué esta persona tiene más? Si tú quieres entender esto, hay 3 cositas que tienes que aprender. Y número 1 es, tienes que vivir libre de quejas. En el versículo 20:11, cuando dicen al recibir la paga, comenzaron a murmurar contra el propietario porque se compararon. Y la comparación produce falta de agradecimiento y la falta de agradecimiento produce queja y la queja produce amargura. Y empiezas a echar raíces porque olvidaste que al principio del día tú no tenías trabajo. Tú y yo somos los obreros de la viña. Y a veces olvidas cómo era tu vida antes de Jesús. Olvidamos que nuestro tesoro, el tesoro más grande del cristiano, es su salvación. Pero empezamos a hacer tesoros en la tierra y compararnos y decir, ¿por qué yo no tengo la salud que él tiene? ¿Por qué no tengo el carro que él tiene? ¿Por qué no estoy así? Y tú mismo empiezas a formar una fila creyendo que hay uno enfrente de ti y otro atrás. Pero en el reino no es así, en el reino no hay filas. No hagas filas en tu vida. No te compares, recuerda cómo era tu vida antes de Cristo. Íbamos destinados a la perdición, siendo incapaces de salvarnos, porque para el hombre es imposible salvarle, pero para Dios todo es posible. Y Él nos salvó. Cuidado con la comparación, porque la comparación produce queja. No te compares con otras personas, compárate con cómo era tu vida antes de Cristo y te vas a dar cuenta qué bendecido eres. Y compara cómo va a ser tu vida después de la muerte y te vas a dar cuenta qué bendecido eres. Deja de enfocarte en tu presente y enfócate en Cristo. Y tu presente se va a ver diferente. La queja varía según tu perspectiva. Siempre vas a tener la opción de escoger queja o agradecimiento, pero esa va a ser tu decisión. ¿Vas a estar quejándote por lo que no tienes o vas a estar agradecido por todo lo que Dios ya te ha dado? Pensamos que somos víctimas de injusticias cuando en verdad somos víctimas de la gracia abrazadora de Dios. Y lo segundo es cuando el amo les contesta y les dice, ¿en qué tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia que yo sea generoso?
¿Sabes qué triste es esta parte de la historia? Que los trabajadores, al ver que los que llegaron al último, se dieron cuenta por qué habían llegado al último. Yo no sé las razones, ahorita divagamos sobre algunos ancianos, huérfanos, necesitados, vulnerables. Y lejos de decir qué bueno que el amo les está bendiciendo y alegrarse por su bendición, fue: ¿y qué me toca a mí? Como Pedro con Jesús, ¿y qué me va a tocar a mí? Si a ellos les estás dando tanto, ¿qué me toca a mí? Donde el Padre veía la oportunidad para bendecir a alguien más, ellos veían la oportunidad para ser bendecidos. Y a veces estás perdiendo la oportunidad de bendecir a alguien más porque estás buscando la forma de tú ser bendecido, y te estás perdiendo la mayor bendición, que es bendecir. No sé si revolví con tanta bendición, pero ellos dijeron: no, si a él le va bien, a mí me tiene que ir mejor. Yo quiero una fila. Si nos formaron es porque nos van a pagar más. Y Jesús está tratando de decirles: no hay filas. Y muchas veces buscamos nuestro propio beneficio. Hay una frase que a mí me gusta mucho, y es: tu bien a mi costo. Y basta de que vivamos buscando mi bien a tu costo, y empezar a vivir buscando tu bien a mi costo. Y otro punto importante es: si ya no tenemos filas, no tenemos que dejar a nadie atrás. ¿A quién estás dejando atrás en tu vida? Porque en el reino de Dios no debe haber últimos. ¿Quién está al último en tu vida? ¿A quién es a quien menos atención le pones? ¿Quién está al último en nuestra sociedad? Sigue habiendo obreros en las plazas sintiéndose que no son contratables. A veces llegan a tu puerta pidiéndote ayuda. A veces es un vecino que lo escuchas pelear y están ahí al último. Y nuestro trabajo es ir y decirles: no, ven, los últimos son primeros. Tu bien a mi costo. No más filas, no más niveles. No, la mentalidad del reino de Dios no quiere que nadie se quede atrás. Todo lo que estás experimentando de Dios, todas las bendiciones que tú estás experimentando, no son para ti, son para que jales a los demás ahí. Y tú podemos decir: gracias, Dios, y quisiera tener más y aún compararnos, pero la actitud correcta es ir por los que están atrás. ¿A quién estás dejando atrás? ¿Quiénes son esas personas que no están viviendo lo que tú estás viviendo? Que no están siendo bendecidos como tú estás siendo bendecido, que no siquiera tienen salvación como tú y yo la tenemos. En el reino no funciona así. No podemos tener una fila. Tenemos que traerlos con nosotros. Y a veces para que ellos estén primero va a requerir que tú vayas al último. Pero cuando sabes que no hay último y primero, lo puedes hacer. Cuando tienes una identidad clara, puedes servir. Por eso Jesús pudo venir y servir a todos, porque Él sabía que era hijo. Tú hoy puedes ir y servir a todos y ir por los últimos, aún a tu costo, porque sabes que eres hijo, porque sabes que al final todos estamos sentados en la misma mesa. ¿A quién has estado dejando atrás? Dejemos de vivir la vida pensando en lo mío y empecemos a vivir por el otro. Más adelante, en el mismo capítulo 20, después de que piden que se quieren sentar al lado de Jesús, Jesús les dice: hey, entre ustedes no va a ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero debe ser esclavo de los demás. Empecemos a buscar a aquellos que están en la plaza, aquellos que están esperando que alguien les predique, que alguien les hable, compañeros del trabajo, amigos de la iglesia. Y hemos vivido tan ensimismados en este tiempo. Pero sabes, juntos es mejor. No separados en una fila, sino juntos. Haz una llamada, escribe un mensaje, lleva un regalo a una casa. No dejemos a nadie atrás. Piensa en aquella gente de la iglesia que no los has visto conectados, aquellos amigos que hace mucho no ves, familiares que no les has escrito, y búscalos. No dejemos nada atrás, porque sabes, si somos sinceros, o al menos yo, si te lo confieso, yo no soy el obrero de la primera hora, ni el de las 9, ni el de las 11, ni el de las 3. Yo soy el obrero de las 5 de la tarde. Yo no era contratable. Yo no merecía salvación. Dice la Biblia que Él escogió de lo vil y menospreciado, y eso nos da tanto espacio. Ahí entraba yo. Yo no merecía una oportunidad y Jesús me la dio.
Yo no merecía ser hijo y Jesús me hizo hijo. Cuando nadie más hubiera tomado, adoptado a alguien como yo, el Padre lo hizo. Podemos vivir creyendo que somos los de la primera hora, pero la verdad, lo pienso en mí, soy más parecido a los de las 5 de la tarde. Lo que el mundo desecharía, el Padre lo escogió. Y hoy te está hablando a ti, y hoy te quiere escoger a ti. Tal vez tú estás viendo esta transmisión sin seguir a Jesús, sin haber nacido de nuevo, sin haber estado en su viña. Y hoy el Padre te dice: no importa quién te haya desechado, no importa si tú piensas que no calificas para lo que la gente le llama la vida cristiana, si calificas para el reino de Dios. Si calificas. No importa cuán descalificado te sientas, cuán rechazado te sientas, tú perteneces a este lugar llamado reino. Aquí no hay niveles. Todos estamos igual. Todos nos preocupamos por los demás. Pero si tú hoy quieres seguir a Jesús, levanta tu mano ahí con una manita en los iconos. Y ahí donde estás en tu lugar, ponle una manita y di: yo quiero seguir a Jesús. Porque quiero saber, quiero orar por ti. Y no puedo verte, pero voy a poder ver los comentarios. Pon una mano y di: yo quiero seguir a Jesús. Él te está buscando. Él te trajo aquí, a esta transmisión, para decirte: te quiero en mi viña. No importa si eres el obrero de la última hora. Yo solo en pensar ese momento donde Él vino y me escogió a pesar de mi debilidad, no quiero que tú te lo pierdas. Y déjame oro por ti. Si tú hoy dices: yo quiero seguir a Jesús, levanta tu mano, me refiero a pon tu manita y dile a Dios: Dios, yo quiero seguirte. Me arrepiento de haber vivido a mi manera lejos de ti, pero quiero seguirte. Gracias por amarme, gracias por escogerme. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Enséñame a amarte. En el nombre de Jesús. Amén. Y amor y verdad. El reino de los cielos no es una fila. Es una línea donde avanzamos todos juntos. Y tú y yo somos el reino de los cielos. No dejemos a nadie atrás. No nos centremos solo en nosotros. No nos comparemos y nos quejemos. Busquemos. Juntemos. Conectemos gente con Dios y contigo mismo. No vivamos aislados. Amemos, conectemos. Hoy te vas con un reto y yo de verdad te animo: escribe los nombres de las personas que Dios trajo a tu mente en tu celular, en una hoja, y búscalos. Porque yo soy el último, pero no quiero que nadie más se quede atrás. Y voy a orar por ti. Padre, te doy gracias por esta iglesia. Gracias por amarnos tanto y darnos una iglesia como amor y verdad. Gracias por permitirnos ser parte de tu iglesia en el mundo y por tu obra. Dios, ayúdanos a vivir entendiendo el reino, entendiendo que no hay niveles, entendiendo tu justicia donde todos estamos igual, sin importar nuestras deficiencias. Padre, danos un corazón generoso que no tiene envidia de la bendición del otro, sino que se alegra cuando los más vulnerables son bendecidos y que busca bendecirlos. Ayúdanos, Padre, a conectarnos con tu corazón y establecer el reino de Dios en esta ciudad, aún en este tiempo, a través de mensajes, de llamadas. No nos permitas quedarnos cómodos. No permitas que la queja nazca en nuestro corazón. Queremos agradarte, Padre, queremos honrarte. Bendice a tu iglesia, llénales de gozo, de paz y de justicia a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.